Lo primero que resaltar es que el Espíritu Santo lo tenemos todos los creyentes. Esto ya lo hemos apuntado en otras semanas. En el momento que aceptas a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo pasa a morar en tu vida. Tiene la morada del Espíritu Santo. Es cuando veíamos: te sella con su Espíritu Santo, entras a pertenecer al cuerpo de Cristo. Y otra cosa es el bautismo. Y el bautismo, todo creyente debe y puede tenerlo. Son dos cosas que vamos a ver. Todo creyente debe de tener el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, leo esto de aquí, dice: aunque todos los creyentes tienen al Espíritu Santo como morada, todos pueden y deben recibir además el bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia posterior a la conversión. Generalmente, desde que yo tengo uso de razón en las cosas del Señor y esto, era como pasos a seguir. Tú aceptabas a Cristo en tu corazón, o sea, le aceptabas, creías en Él. El segundo paso, bautizarte en agua. El tercer paso, pedir el bautismo del Espíritu Santo. Eran como 3 pasos obligatorios en la vida de un creyente. Acepto a Cristo, me bautizo, como dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo he creído en Cristo, yo me he bautizado en aguas, en el bautismo de arrepentimiento. Ya paso a la segunda ordenanza, a poder participar de la mesa del Señor, y ahora el siguiente paso es buscar el bautismo del Espíritu Santo. Quizá una cosa un poquito olvidada en los tiempos de ahora, y algo muy importante, y hoy vamos a ver la razón de la importancia que tiene el Espíritu Santo. Entonces, por eso decimos que es una experiencia posterior a la conversión, y entre paréntesis pone: aunque en el caso de la experiencia en la casa de Cornelio aparece como simultánea, o mejor, inmediata. Esto es un poquito una excepción. Conocemos la historia de Cornelio. Es cuando Pedro comienza a predicar a los gentiles. Él tiene, por su parte, Cornelio, él era gentil, y le pide Dios que vaya a buscar a Pedro para que venga a su casa a traer el Evangelio. Por su parte, Pedro tiene una visión. ¿Quién se acuerda de esa visión? ¿Os acordáis alguien? ¿Un lienzo? El lienzo. A ver, Alicia. Bueno, el lienzo con los animales impuros. Exacto. Él ve que baja del cielo un lienzo lleno de animales impuros que los judíos no podían comer, y oye la voz del Dios que dice: mata y come. Y el Señor dice: pero ¿cómo voy a comer yo de lo impuro? Y esto era prohibido. El Señor dice: lo que yo he limpiado, tú no lo llames impuro. Porque Dios le quería enseñar que el Evangelio ahora se ampliaba también a los gentiles. Entonces el Señor estaba preparando aquí a Pedro, pues para eso, para ese mandato. Y enseguida recibe la invitación de Cornelio para irse a su casa a predicar el Evangelio. Y es muy curioso cuando lo leemos. Tengo en Hechos, apuntar la cita, Hechos 10, 44-48. Aquí está, bueno, toda la historia esta es en Hechos, el capítulo 10 la abarca. Pero concretamente del 44 al 48 vemos que dice que Pedro, en su discurso, en su predicación, aunque le llama discurso, en su predicación está dando todo el mensaje de salvación. Y dice que los que oyeron recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Fijaros, por el oír, en ese oír involucra el creer. No todo el que oye cree. Pero oyeron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Dice que después fueron bautizados en agua. Aquí vemos, ¿vale? Una... no me sale la palabra. Exactamente, ¿vale? Entonces, este sería un caso particular, pero que los hay. Pero vemos cómo está tan unido el creer, el bautizarse obedeciendo esa ordenanza de Jesús, y el bautizarse en el Espíritu Santo.
Sigo leyendo, dice, y que tiene el propósito, o sea, si nos saltamos el paréntesis, ¿vale? Vuelvo atrás. Todos pueden, todos podemos y debemos recibir además el bautismo del Espíritu, que es una experiencia posterior a la conversión y que tiene el propósito, a ver, ¿por qué es tan importante? Porque tiene el propósito de aportar un revestimiento de poder al redimido. Esa es la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Nos da un poder especial. El Espíritu Santo nos llena. Es la tercera persona de la Trinidad, es el Consolador, el que Cristo envió cuando Él ascendió al cielo para que no estuviéramos solos. Él habita en nosotros, pero el bautismo nos reviste de un poder especial. ¿Un poder especial para qué? Pues el rasgo distintivo sería este, un poder especial para servicio. Y todos estamos llamados a servirle. Porque todos, dentro de los ministerios, cuando los veamos, apóstol, profeta, pastores maestros, evangelista. Pero aparte del ministerio evangelista, ¿vale? Individual, como don dado a la iglesia, todos somos evangelistas. Porque ¿para qué nos llamó el Señor? Ir y predicar el evangelio. Entonces, para predicar el evangelio necesitamos, y no porque lo digo yo, lo dice la Escritura. Mirad, lo haríamos si quisiéramos hacer un bosquejo, voy para atrás, ¿vale? El Espíritu Santo, su naturaleza. Dentro de su naturaleza pondríamos el rasgo, bueno, lo dicho anteriormente sería como una introducción. Su naturaleza, el rasgo distintivo. Dice, Él es de estar relacionado con el poder para servicio y no con la salvación. O sea, el bautismo del Espíritu Santo no está relacionado con el salvar, sino con el servir, ¿vale? Aquellos a quienes se les prometió esta experiencia eran ya personas que gozaban de relación íntima con Cristo. Mirad, apuntar el texto de Hechos 1:8. En Hechos 1, si tenéis las Biblias a mano, buscar el libro de los Hechos, porque es donde se derrama, o sea, donde llega el Espíritu Santo y se derrama en Pentecostés como bautismo, ¿vale? Si tenemos la Biblia abierta en Hechos 1, vemos la primera parte, el titulito que pone, es la promesa del Espíritu Santo. Jesús no ha ascendido todavía al cielo. Y lo que hace antes de ascender es prometer al Espíritu Santo. Pero ya no solo al Espíritu Santo como persona, porque el creyente tiene a Jesús, tiene a Dios, tiene al Espíritu Santo como triunidad. Estaba prometiendo al Espíritu Santo como esa morada dentro de ellos, y además al Espíritu Santo que a través de ese bautismo, decíamos la semana pasada que el bautismo, y hablábamos del bautismo en agua, la palabra bautismo significaba sumergirse, hundirse, ¿vale? Por eso es que la forma en la que se bautiza es sumergiendo, no rociando. En cuanto al bautismo, nos sumerge el Espíritu Santo de ese poder especial. Entonces, en la primera parte de los Hechos, del capítulo 1, es la promesa del Espíritu Santo. Fijaros en el versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua. Nosotros, lo hayáis recibido o no, hemos oído, conocemos, en más profundidad o menor, pero para entonces era desconocido, esto no existía. Entonces ellos conocían el bautismo de Juan, el bautismo en agua, el bautismo de arrepentimiento. Y Jesús les dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estaba hablando de algo nuevo, de un nuevo bautismo, de algo necesario, porque si no fuera necesario no se los habría prometido, porque no lo necesitarían. Ellos ya habían sido llamados por el Señor, ellos ya habían sido salvos y bautizados en agua. El bautismo del Espíritu Santo tiene su importancia, y en el versículo, luego ya viene la parte de la ascensión, y antes de ascender Jesús al cielo, dice, versículo 8,
Bueno, vamos a leer también el 7, porque aquí, claro, Jesús se va al cielo y entonces está esa disputa. Bueno, Señor, tú te vas, ¿y cuándo volverás? Y como somos los hombres, ¿no? Y el Señor les dice, no os toca a vosotros conocer el tiempo ni conocer el qué. Eso solamente lo sabe el Padre, en su sola potestad, solo. No os toca a vosotros. Lo que os toca a vosotros es esto, mirad, lo leo, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fijaros, ellos ya tenían al Espíritu Santo, pero Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y a qué Espíritu Santo se recibía? A la promesa del bautismo que 3 versículos antes hemos leído. Y seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ellos siguen preguntando, y Él le dice, no os toca saber esto, y vuelve, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué importancia tiene el bautismo del Espíritu Santo? Una muy grande, el que nos llena de un poder especial. ¿Para qué? Para servir. Poder, y me seréis testigos. Con ese poder que el bautismo del Espíritu Santo os va a dar, me vais a ser testigos. Vais a hablar de mí, vais a dar el Evangelio. Lo que yo he hecho ahora y os he enseñado, lo vais a continuar vosotros. Y además vais a ser ejemplo. Entonces, es ese poder especial que el Señor da con ellos. ¿Y a quiénes se le promete? No se les promete al incrédulo, no se les promete al pecador, se le promete al creyente. Aquí estaba hablando con sus hijos. En Juan 15, 3, apuntarlo si queréis. Podríais poner, si lo estáis haciendo como bosquejo, dentro de su naturaleza, primero, rasgo distintivo. Y dentro del rasgo distintivo podéis poner A, da un poder especial para servicio. ¿Vale? Hechos 1:8, que es lo que hemos leído. B, ¿a quién se les promete? Al creyente. Y os doy 2 textos, Juan 15:3 y Juan 20:22. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y sigue, si leéis en el pasaje en casa, leeréis el contexto y lo que le sigue. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, se le está hablando al creyente, al que ha sido salvo. Y en el 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Está hablando al creyente. Entonces, ¿qué importancia tiene? Mucha. Es una promesa de Dios que da al creyente para que el creyente sea dotado de un poder especial para servir. En cuanto a sus características, el cumplimiento de esta promesa va acompañado de manifestaciones sobrenaturales. El bautismo del Espíritu Santo. Vamos a leer sus características principales. Dice, consisten en que el cumplimiento de esta experiencia viene acompañado de manifestaciones sobrenaturales. Al respecto, existen 2 maneras de pensar dentro de los que creen que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia actual. O sea, dentro de el creyente que cree, por ejemplo, los bautistas, los hermanos que piensan que era para aquellos tiempos, no para ahora, ellos ya pues, piensan que no. Pero para el creyente, el pentecostal, el carismático también, vamos a ver, hay 2 posturas, ¿vale? Sí, bueno, sigo leyendo. Dice, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia actual. Los pentecostales mantienen que la evidencia única de esta evidencia es el hablar en lengua. Los carismáticos creen que hay otras señales tales como la profecía o una especial alabanza en el Espíritu. O sea, con respecto a la manifestación del bautismo, hay estas 2 posturas.
el pentecostal, la única manifestación es el hablar en lenguas. El carismático cree que aparte del hablar en lenguas está la profecía y está una alabanza especial que en la Biblia, ahora vamos a ver los textos, se le llama como que magnificaban a Dios. Os voy a dar 3 textos. Salud. Si lo tenéis, el libro de los Hechos abierto, vamos a leerlo. Cuando llega el Espíritu, hemos visto la promesa del Espíritu Santo, ¿vale? En Hechos del 1 al 5. Luego en la ascensión, antes de la ascensión de Cristo, vemos como Él les está diciendo que esperen y que lo van a recibir. ¿Y para qué va a servir? Para llenarles de poder, para servirles. Y luego ya, hay una parte en la que vemos la elección del sucesor de Judas, el que había traicionado a Jesús, aunque en algún texto también vemos cómo ellos estaban. Me refiero, luego lo vamos a ver, cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, cómo estaban, unánimes y perseverando en la oración, ¿vale? Y esto ya estaban haciéndolo desde que Jesús asciende y tienen que elegir al nuevo sucesor, al nuevo discípulo. Y ya en el capítulo 2 es cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, dice la venida del Espíritu Santo, pero es como bautismo, unido, o sea, el Espíritu Santo llega a morar en la tierra, Cristo asciende y desciende la tercera persona de la Trinidad, manifestándose en primer lugar con ese bautismo. Hechos 2, 1, 4, que alguien lo lea, por favor. Hechos 2 del capítulo 1, o sea, del versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Amén. Fijaros, ¿cuáles son las 3 manifestaciones que vemos aquí? Venga, están delante de vosotros. Primero, ráfaga de viento, pero no una ráfaga. Dice, un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban. O sea, no era una brisa, era un estruendo, un viento recio, fuerte, y llenó toda la casa donde estaba. Y no sería una casa pequeña. Ya de momento 120 habían, no sabemos si estaban apretaditos o holgados. Yo creo que era más bien grande. Llenó toda la casa. Entonces lo primero que vemos, cuando el Espíritu Santo llega, no llega desapercibido. Llega con fuerza, con ese poder que es el que Él va a dejar. Con el que Él va a actuar, llega con ese mismo poder. Segunda manifestación, las lenguas de fuego. Dice que sobre cada uno de ellos se pusieron como lenguas de fuego. Imaginaros cómo sería, el temor, no creo que fuera, temor de miedo, aunque era algo nuevo, y lo nuevo siempre era ese temor impactante, que los envolvería. Primero el viento, están todos orando, estarían en recogimiento, estarían en escándalo. Además también los judíos, por su cultura, aunque habían también gentiles, estarían ahí bulliciosos, no sé. Y de pronto ese estruendo, que imagino que haría que las puertas o las ventanas se moviesen, los llenaran a todos, y de pronto sobre cada cabeza iluminadas 120 lenguas de fuego, sobre cada uno de ellos. O sea, meteros en la escena. Y esto sería la manifestación de exterior, pero luego la de cada uno de ellos, ¿cuál fue? Lleno del Espíritu, pero ¿cómo se manifiesta? Hablando en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ya hablaremos de las lenguas, porque hay 2 tipos de lenguas: las lenguas angelicales, que son estas que no son de ningún idioma, y luego están las lenguas naturales, porque dice que había quienes
oían hablar a unos y decían, si no sabe este idioma, ¿por qué está hablando en ellos? Y de hecho a veces hay personas que no conocen, yo qué sé, el chino y hablan yo en conocí chino. a una persona que no sabía inglés y empezó a hablar Exacto, en una iglesia. ¿vale? Bueno, empezaron a hablar y dice, según el Espíritu les daba que hablasen, o sea, a cada uno. Imaginaros el estruendo que allí había, qué tipo de manifestación fue aquella. Esa fue la primera, Hechos 1, Hechos 2 del 1 al 4. En el libro de los Hechos seguimos al capítulo 10 y aquí está la segunda vez que vemos de qué forma se manifestó el Espíritu Santo. Hechos 10 del 44 al 46. Bueno, yo no sé para qué lo busco, está aquí escrito. Que lo lea alguien, por favor. Del 44 al 46, perdón, que he dicho al 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión... No, sigue, hasta 46. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Vale? Aquí vemos, bueno, en primer lugar, si vemos el ambiente, Pedro estaba ahí hablando, los de la circuncisión, los judíos, estaban ahí, porque claro, ellos eran los que a ellos les tocaba, era para ellos, y estaban asombrados de ver que también los gentiles estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Y aquí nos habla de dos manifestaciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles veis? Ya al final del último versículo. ¿Qué? Venga, no tengan miedo. Hablaban en lenguas. Hablaban en lenguas, ¿veis? Bueno, es la misma que habíamos visto antes, el hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Las lenguas esa alabanza especial, esa alabanza especial que, bueno, como que el Espíritu daba a cada uno. Y la tercera manifestación que vemos en Hechos 19 del 1 al 6. ¿Lo tenéis alguien? 19 del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Fijaros lo nuevo que era todo para ellos. Cuando les pregunta, ¿dónde está la pregunta? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Está hablando de la morada del Espíritu Santo y dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. O sea, era tal la ignorancia porque era algo nuevo para ellos. Era la iglesia primitiva, estaba empezando la iglesia, estaban en la etapa de la ley, el Espíritu Santo no era morada en el hombre. Ellos ignoraban. Entonces, ¿y cómo fuisteis bautizados? Pues en el bautismo de Juan. Pero bueno, Juan, ¿cómo bautizó? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, sí que habéis oído que hay Espíritu. Y dice que en ese momento, ya vemos la forma. Creyeron en él, que después de esto, Jesucristo. Dice, cuando oyeron esto, solo, aquí viene otra vez el oír y el creer unidos. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, en este caso, ¿veis? La primera vez no hubo imposición de manos de nadie, porque aún nadie lo tenía. Fue el Espíritu Santo con ese viento el que entró en la casa, el que se puso sobre ellos, igual que como en forma de paloma se puso sobre Jesús cuando fue bautizado en agua. En este caso fue
manifestado con lenguas de fuego. Pero ahora en el segundo caso que hemos leído, tampoco hubo imposición de manos ni nada. Sin embargo, ahora sí. Ahora ya había un hombre que ya había recibido ese Espíritu Santo y por ese poder que ya tenía, ¿vale?, puso las manos sobre ellos y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y de qué forma se manifestó? En este caso, hablaban en lenguas y profetizaban. En esto es que, a ver, el pentecostal, en su mayoría, ¿vale?, nosotros somos pentecostales, cree que la única manifestación es el hablar en lenguas, ¿vale? Según estos textos, vemos que van acompañados otras cosas, no vamos a debatir, cada cual crea como el Espíritu le guíe, pero ciertamente vemos las formas. La primera vez, hablar en lenguas hemos visto. En el segundo texto, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, o sea, una alabanza especial en el Espíritu. Y en el siguiente dice, hablaban en lenguas y profetizaban, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver una distinción importante, que creo que debemos también de tener. Una cosa es las lenguas como bautismo y otra cosa es las lenguas como don del Espíritu. Las lenguas como bautismo, hemos empezado diciendo, el bautismo del Espíritu Santo todo creyente puede y debe, porque todos podemos, pero es que además debemos, porque a veces puede ocurrir que, bueno, no sé por qué, no lo deseamos, no lo creemos importante, no nos hace falta. Si nos hace falta, debemos. Perdona. Eugenia, ¿tú te acuerdas la pila de años que ella estuvo orando para acuerdo. recibir las lenguas y no hubo forma? La Bueno, pobre mujer pero se murió con un... Pero sin tenerla. nunca se sabe, porque, a ver, no, ella, por supuesto, no, ella nunca habló en lengua, que sepamos. Ya, y era muy... Tú sabes cómo era. Pasa que a veces, ahora vamos a ver la forma, cómo, vale, sí, ya sabemos que es una promesa que el Señor nos ha dado, que la debemos de tener, que podemos tenerla. ¿Cómo se busca? ¿Cómo se obtiene? ¿Vale? Ella la Lo buscaba vamos a ver después. ella la buscaba de todas formas. Vamos a ver. Bueno, no, es verdad, lo que pasa es que oraba muchas y veces oraba. hay muchos, sí, yo me acuerdo, era una ¿te hermana acuerdas? muy Muy mayor, sí. algunos la conocisteis, tú eras muy chiquitito, Sí, Andrés, era muy y esto. chiquitito. El poema ese que decía, ¿no? Sí, la de Sí. Santa Teresa de Jesús. Y ella además hablaba así de una forma así muy Sí, muy característica, dulce, sí. con la voz así entrecortada y tenía Parkinson, que hermana, pero usted no, empezaba, ya lo pido, pero no me viene. ¿Te acuerdas que siempre decía eso, pobrecita? Qué lástima. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. A lo que íbamos es en cuanto... es que Que el tiempo todo vuela. creyente puede y debe. Sí, entonces queríamos distinguir lo que es el bautismo como, o sea, las lenguas como bautismo y las lenguas como don. Las lenguas como bautismo, el día de Pentecostés, estaban todos reunidos y todos las recibieron. Luego está el bautismo como don. Cuando demos los dones del Espíritu, me parece que ya la semana que viene, no, todavía no, la semana que viene vamos a ver la santificación. Sí, la otra, vamos a entrar en los dones. Pues vamos a ver que hay diversidad de dones, ¿vale? Están los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son 9, ¿vale? Los conocéis, divididos en grupos de 3, están los dones de expresión, los dones de poder y los dones de sabiduría. ¿Eso lo haremos? Sí, lo haremos, ¿eh? Entonces, en los dones de expresión está el hablar en lenguas, el interpretar las lenguas y la profecía. Por ejemplo, interpretar lenguas y profecía no es lo mismo. Vamos a ver que ni es lo mismo que el don de profeta como ministerio, ¿vale? Entonces, todo eso debemos de distinguirlo. El hablar en lenguas como don del Espíritu, no todos lo tienen. Poder, bueno, dice la Biblia, pedir los dones. Entonces, si tú anhelas el don de sanidad, pídelo.
Si tú anhelas el don de hablar en lenguas, interpretarlo, pídelo, ¿vale? Pero son dones diferentes y nos basamos en la palabra, por supuesto. En 1 Corintios 12, 30, y buscáis en casa 1 Corintios 12 y leeréis, está enumerando todos los dones diciendo como pregunta: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? O sea que los dones que Dios ha dado, no todos tienen por qué tenerlos. Yo puedo tener un don y tú tienes otro. A ver, si uno los tiene todos, pues, pero es como en un ministerio. Somos el cuerpo, y también dice la palabra, son todos manos, son todos ojos, No, Dios ha repartido ministerios según Él ha querido. Dios reparte dones según ha querido. Entonces, una cosa es el don de hablar en lengua, siempre acompañado de la interpretación, porque si no lo dice Pablo, cuando lleguemos entonces hablaremos de la forma de usar los dones. Si todos hablan en lengua y nadie interpreta, se edifica uno mismo, no a la iglesia, pues háblelo en su casa. Y bueno, hay formas de utilizar los dones, pero esto es como don. Pero como bautismo, ahí sí, porque yo puedo tener el bautismo del Espíritu Santo y haber hablado en lenguas cuando Dios me bautizó, hablé en lenguas, y cuando yo oro en mi casa y hablo en lenguas. ¿Por qué? Porque tengo el bautismo del Espíritu Santo, pero a lo mejor nunca da un mensaje en lenguas en la iglesia, porque no lo tengo como don, ¿vale? Entonces, es algo que tenemos que distinguir. Y avanzando, la búsqueda. Vamos a la búsqueda. Dime. Sin No, entrar di. sin entrar en eso del debate, porque no sé. No. Pero como pentecostales, entendemos que ese don de lenguas, no el don del bautismo de lenguas, sino el don de lenguas en esas tres acepciones, que es la expresión dentro de hablar, interpretar y profetizar también.